tengo aquí esta matriz de 2 por 3, esta matriz A, y como ejercicio de repaso lo que quiero hacer es calcular tanto su espacio nulo, su nulidad, como su espacio columna, el subespacio generado por las columnas de mi matriz A. Así que bien, comencemos. El espacio nulo, la nulidad de la matriz A, es por definición el conjunto de todos los vectores X. ¿En dónde? Pues tengo tres columnas, así que todos los vectores X en R3, tales que al multiplicar la matriz A por el vector X, obtengo el vector 0. Noten que como la matriz A es una matriz de 2 por 3, el vector 0 tiene que ser considerado en R2. Así que bien, otro modo de escribir esta misma condición de aquí es plantear la ecuación. Déjenme copio mi matriz A, 2 menos 1 menos 3 menos 4, 2, 6. Esta es la matriz A multiplicada por un vector en R3, digamos x1, x2, x3. Y esto lo tengo que igualar con el vector 0 de R2. Así que con el vector 0, 0. Y tengo que resolver este sistema. Bien, pues para resolver este sistema lo que voy a hacer es poner una matriz aumentada. Y mi matriz aumentada va a ser, la primera parte va a ser igual a 2 menos 1 menos 3 menos 4, 2, 6. Y la voy a aumentar con esto, con el 0, 0, 0, 0. Y ahora vamos a hacer operaciones elementales para llevarla a su forma escalonada reducida por renglones. Y esas operaciones no van a cambiar este lado derecho, lo cual es en sí el argumento de por qué la forma escalonada reducida por renglones y la matriz original tienen el mismo espacio nulo. Pero bueno, vamos allá. Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser dividir todo mi primer renglón por 2. Así que aquí tendría 1, menos 1 entre 2 es menos 1 medio, menos 3 entre 2 es menos 3 medios, 0 entre 2 es 0. Y ahora lo que voy a hacer es dividir el segundo renglón entre 4. Así que aquí me quedaría menos 1, menos 4 entre 4 es menos 1, 2 entre 4 es a 1 medio positivo, 6 entre 4 es a 3 medios positivos, 0 entre 4 de nuevo es 0. Así que esa de ahí es la siguiente matriz. Y ahora lo que voy a hacer es sumar, bueno, el primer renglón lo voy a dejar tal y como está. 1 menos 1 medio menos 3 medios, 0. Y ahora voy a sumar este primer renglón al segundo renglón. Entonces 1 menos más menos 1 es 0, menos 1 medio más 1 medio es 0, menos 3 medios más 3 medios es 0 y 0 más 0 es 0. Así que aquí ya tengo la forma escalonada reducida por renglones de mi matriz A. Pero, ¿y esto qué me dice acerca de cómo tienen que ser x1, x2 y x3? Pues el modo más sencillo de averiguar qué es lo que me dice es simplemente escribir esto como el producto de la matriz 1 menos 1 medio, 3 menos 3 medios, 0, 0, 0, con el vector en R3, X1, X2, X3, este producto debe ser igual a 0, 0, al vector 0 en R2. Y de aquí, pues de aquí, ¿qué puedo concluir? Si hago este producto de matrices, la primera entrada del vector sería 1 por X1 más menos 1 medio por X2 más menos 3 medios por x3. Esa sería la primera entrada de este vector, es decir, esto tiene que ser igual a 0. Y la segunda parte no me da nada de información porque me dice 0 por algo más 0 por algo más 0 por algo es igual a 0, así que realmente no ofrece nueva información. Esto de aquí, esta ecuación, la puedo escribir como x1 es igual a 1 medio de x2 más 3 medios de x3. Y esto tiene sentido porque x1, noten que esta de aquí
Esta es una columna pivote. Es una columna pivote, así que corresponde a una variable dependiente. Y x2 y x3, que no corresponden a columnas pivote, corresponden a variables libres. Así que, ¿cómo se ve mi espacio solución de esto? Pues mi espacio solución sería los vectores x1, x2, x3, estos vectores, que son de la forma, pues vamos a escribirlos así. x2 por algo, por algún vector, más x3 por algún otro vector. De nuevo, x2 y x3 son mis variables libres. Ahora bien, x1 es igual a 1 medio por x2, así que 1 medio por x2 más 3 medios por x3, más 3 medios por x3. x2 es igual a 1 por x2 más 0 por x3. Y x3 es igual a 0 por x2 más 1 por x3. Así que nuestro espacio nulo es el conjunto de vectores de esta forma. Pero eso también lo puedo escribir como el espacio nulo de la matriz A va a ser igual al subespacio generado por todas las combinaciones lineales de estos dos vectores, es decir, el subespacio generado por el vector 1 medio 1, 0 y el vector 3 medios 0, 1. A veces también verán esto escrito como el span del vector 1 medio 1, 0 y el vector 3 medios 0, 1. Bien, así que este es nuestro espacio nulo. ¿Qué hay del espacio columna? Bien, pues como les decía, el espacio columna es el espacio generado por las columnas de la matriz A. Así que el espacio columna de A va a ser igual al espacio, al subespacio generado por los vectores 2 menos 4, 2 menos 4, menos 1, 2 y menos 3, 6. Ahora, aquí tengo algunos vectores de más, porque si se fijan, estos vectores no son linealmente independientes. De hecho, nosotros sabemos que si ponemos a la matriz en su forma escalonada reducida, la base del espacio columna corresponde a los vectores que se transforman en columnas pivote. Así que esto de aquí es lo mismo que el subespacio generado por el vector 2 menos 4. Y de hecho, esto no es inesperado, porque noten que esta segunda columna es simplemente menos 1 medio por la primera y esta tercera columna es menos 3 medios por la primera columna. Y, solo para no dejarlo, el rango de A, recuerden que el rango de una matriz se define como la dimensión de su espacio columna. Así que en este caso, la dimensión simplemente es 1, porque es el número de vectores que me generan el espacio columna. Bien. Ok, ya que tenemos eso, pues nosotros hemos estado trabajando con las matrices transpuestas, así que ahora quiero ver qué sucede con estos espacios con la matriz A transpuesta. ¿Quién es la matriz A transpuesta? Pues sencillamente va a ser la matriz cuyas columnas son los renglones de A. Así que déjenme los copio, sería la primera columna sería 2 menos 1 menos 3 y la segunda columna sería menos 4, 2, 6. Esa es mi matriz A transpuesta. Muy bien, así que, ¿quién es el espacio nulo? El espacio nulo o la nulidad de la matriz A transpuesta. Pues la matriz A transpuesta ahora es una matriz de 3 por 2. Entonces, el espacio nulo, la nulidad de A transpuesta, va a consistir en los vectores X. ¿En dónde? Pues esta es una matriz de 3 por 2. Tiene dos columnas, así que son las X ahora en R2, tales que la matriz A transpuesta por X es igual al vector 0, ahora en R3, porque tengo tres renglones. Bien, entonces, como decíamos, lo que voy a hacer es transformar esta matriz o llevar esta matriz a su forma escalonada reducida por renglones. Así que veamos. Voy a dividir el primer renglón entre 2, así que obtengo 1 menos 2
Luego, el segundo renglón lo voy a dejar así como está, menos 1, 2. Y el tercer renglón lo voy a dividir entre 3. Menos 1 y 6 entre 3 es a 2. Perfecto. Ahora, ¿qué más le puedo hacer a esta matriz? Pues, déjenme, voy a dejar el primer renglón igual, 1 menos 2. Voy a cambiar el segundo renglón por el primero más el segundo. 1 más menos 1 es 0. 2 más menos 2 es 0. Y voy a cambiar el tercer renglón por el tercero más el primero. Menos 1 más 1 es 0. Y 2 más menos 2 también es 0. Así que ya tengo aquí mi matriz. Esta es la forma escalonada reducida por renglones, la FER, de la matriz A transpuesta. Y noten que tengo solo una columna pivote, así que esto de aquí, cuando hablemos del espacio columna, sabremos que es el generado por este vector. Pero bueno, para encontrar la nulidad, lo que voy a hacer es simplemente escribir lo siguiente. La nulidad de A transpuesta es igual a la nulidad de su forma escalonada reducida por renglones. Así que vamos a escribir la ecuación 1 menos 2, 0, 0, 0, 0 por un vector x1, x2. Eso me tiene que dar el vector 0 en R3. 0, 0, 0. Muy bien. ¿Y de aquí qué concluyo? Pues si resuelvo estas ecuaciones o si expando este producto matricial, obtendría que x1 menos 2x2 es igual a 0. O, lo que es lo mismo, x1 es igual a 2 veces x2. De modo que la nulidad o el espacio nulo de la matriz transpuesta de A es igual a el conjunto de vectores en R2, vamos a escribir los x1, x2, tales que, pues necesito que x1, x2 obedezca lo siguiente. x1 tiene que ser igual a 2 veces x2, así que déjenme, lo pongo así, voy a poner x2 aquí, porque esa es mi variable libre, no corresponde a una columna pivote. Así que x2 por 2 veces x2, eso me da x1, y x2 por 1 me da x2. Es esto de aquí. O lo que es lo mismo, esto es el conjunto de todas las combinaciones lineales de este vector. Pero eso es simplemente el subespacio vectorial generado por el vector 2, 1. Perfecto. ¿Y qué hay del espacio columna de A transpuesta? Pues eso es el espacio, el subespacio generado por las columnas de A transpuesta, por el vector 2, menos 1, menos 3 y el vector menos 4, 2, 6. Pero solo el primero se corresponde con una columna pivote en la forma escalonada reducida por renglones de la matriz A transpuesta. Así que nosotros ya sabemos que el espacio columna de A transpuesta va a ser generado exclusivamente por el vector 2, menos 1, menos 3. De hecho, si se fijan, la segunda columna es simplemente la primera columna por menos 2. Y esto, geométricamente, es simplemente una línea en R3. Esto genera una línea en R3 y espero en otro video poder dar una interpretación geométrica de estos resultados. Ahora bien, ¿qué significa el espacio columna de A transpuesta y el espacio nulo o la nulidad de A transpuesta? Pues el espacio columna de A transpuesta, para empezar, es el generado por las columnas de A transpuesta, es decir, por esa que está encerrada en amarillo, en verde, y esta que está encerrada en amarillo. Pero esas, ¿quiénes son? Pues son precisamente los renglones de la matriz A original. Son precisamente estos dos. Y de hecho, bueno, nosotros ya sabemos que estos dos son linealmente dependientes, ¿no? Entonces tiene sentido, tiene bastante sentido pensar en el espacio columna de A transpuesta como el subespacio generado por los renglones de la matriz A original.
vamos a llamar eso el espacio fila de A. Así que esto es igual al espacio fila, o el espacio generado por las filas, los renglones, de la matriz A. ¿Y cómo funciona esto? Pues si yo tengo una matriz A que, digamos, que está conformada por los renglones B1 transpuesta, B2 transpuesta, eventualmente hablaremos de la transposición de vectores, pero simplemente es pensar en los renglones hasta Bn transpuesta. Si estos son los renglones de mi matriz A, son los renglones de mi matriz A, entonces al transponer, cada uno de estos se convierte en una columna, así que por eso tiene sentido esta definición. ¿Y qué hay del espacio nulo de A transpuesta? Pues comencemos por considerar a una matriz A que va a ser una matriz de M por N. Entonces, su transpuesta, A transpuesta, sería una matriz de N por M. Y el espacio nulo de la matriz transpuesta lo definimos mediante la ecuación: la matriz transpuesta por un vector X tiene que ser igual al vector 0. ¿Qué pasa si transpongo toda esta ecuación? Transpongo de ambos lados. Aplico transpuesta aquí y transpongo el vector 0. Entonces yo sé por las propiedades de la matriz transpuesta que esto es igual a X transpuesto, vector X transpuesto, que noten que el vector X tiene que pertenecer a Rm para que este producto tenga sentido, así que X transpuesto lo puedo pensar como una matriz de 1 por M por la matriz transpuesta de A, pero a eso le tengo que aplicar la transpuesta, y eso me tiene que dar el vector 0 transpuesto. Ahora bien, ¿qué es esto de aquí? Esto de aquí simplemente sería X transpuesto por la matriz transpuesta de la transpuesta, que es la matriz original A, tiene que ser igual al vector 0 transpuesto. En otras palabras, déjenme lo anoto como conjuntos. La nulidad o el espacio nulo de A transpuesta es igual a los vectores X en Rm, los vectores X en Rm, tales que A transpuesta por X es igual a el vector 0. Pero esto, por lo que acabamos de ver, es completamente equivalente a los vectores X en Rm, tales que X transpuesto por la matriz A es igual a el vector 0 en Rn. Y esto de aquí ya está en términos de mi matriz A original. Y esto se llama la nulidad, o más bien vamos a decirle el espacio nulo izquierdo de la matriz A, de A. ¿Y por qué se llama el espacio nulo izquierdo? Porque, pues recuerden que el espacio nulo normal está definido mediante la ecuación, eran los vectores X, tales que A por X era el vector 0. Así que multiplicábamos por la derecha. En este caso, estamos multiplicando por la izquierda. Y perdón, aquí me comí una transpuesta, es el vector 0 transpuesto. Bien, y noten que esto es un espacio completamente distinto. Es un espacio completamente distinto al espacio nulo original. El espacio nulo izquierdo y el espacio nulo no son la misma cosa. De hecho, observemos este de aquí. Déjenme, con este color vamos a hacerlo. Este de aquí es mi espacio nulo de la matriz A transpuesta, así que esto de aquí es mi espacio nulo izquierdo de la matriz A que tenía al principio de este video. Y este de acá es el espacio nulo original. Esto representa un plano en R3 y esto
representa una línea en R2, así que geométricamente también son espacios muy distintos, ni siquiera corresponden las dimensiones en la mayoría de los casos. ¿Y qué hay del espacio columna de A transpuesta? Pues dijimos que eso era el espacio fila de A, y era esto de aquí. Esto de aquí es mi espacio fila de A, es el espacio columna de la matriz transpuesta, y es una línea en R3, mientras que el espacio columna de la matriz original, donde está, aquí está, era esto de acá, y era una línea en R2, así que de nuevo no tienen por qué ser el mismo objeto, ¿ok? Bueno, y antes de irme, me gustaría dejarles una última lección de este video. Si se fijan, el rango de mi matriz A, que era simplemente la dimensión de su espacio columna, coincidió con la dimensión del espacio columna de A transpuesta, con la dimensión de su espacio fila. Así que esto siempre se cumple. El rango de A siempre va a ser igual a el rango de A transpuesta. ¿Y por qué pasa eso? Vamos a estudiar un poco por qué se tiene ese resultado. Pues cuando nosotros quisimos calcular cuántos de estos vectores eran linealmente independientes, cuáles generaban, lo que dijimos fue que cada vector columna que fuera linealmente independiente se iba a corresponder con una columna pivote en la matriz escalonada reducida. ¿Ok? Y cuando nos preguntamos cuántas de estas columnas son linealmente independientes, pues esa pregunta es completamente equivalente, como esta es la transpuesta, es equivalente a preguntarnos cuáles de estos renglones son linealmente independientes. Pero eso también lo puedo deducir a partir de la forma escalonada reducida por renglones de mi matriz original, porque el número de renglones que son linealmente independientes en la matriz original, pues cada uno de ellos se va a corresponder ya no con una columna pivote, sino con un renglón pivote en la forma escalonada reducida por renglones de la matriz A. Así que, como tenemos un renglón pivote en este caso, solo vamos a tener un renglón linealmente independiente. Pero si solo tenemos un renglón independiente en la matriz A, entonces solo tenemos una columna que es linealmente independiente en la matriz A transpuesta. Así que bueno, ese argumento funciona con toda generalidad, lo pueden usar para cualquier matriz y de ese modo pueden concluir que el rango de A es igual siempre al rango de la matriz transpuesta.